Madurez emocional. Qué importante comprender que para Dios es importante nuestra salud emocional, nuestra libertad emocional. Y hemos hablado desde el domingo pasado cómo avanzar hacia la madurez, ya que hemos visto cómo o cuáles son los factores que impiden avanzar a la madurez y cómo Dios nos da un descanso en el alma para disfrutarlo y relacionarnos con Él. Ahora, ¿cómo avanzamos hacia la madurez? De acuerdo a lo que dice su palabra en Hebreos, el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, los que a fuerza de ¿qué? De práctica. Es lo que hace la diferencia entre un bebé y un maduro emocional. La práctica. No nos abandonamos a nuestras emociones, no nos abandonamos a nuestras circunstancias, sino que peleamos la buena batalla de la fe. Nos esforzamos en la gracia y el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos opera en nosotros esa madurez. Así que, dice Hebreos, continúa diciendo, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Vimos las dos primeras características de un creyente que está avanzando hacia la madurez. La primera, si recordará, es estar con Dios antes de hacer. Estar con Dios antes de hacer. No es simplemente ser. El cristianismo promueve el estar con Dios, en disfrutar a Dios, en permanecer en Él, en su palabra, en su presencia, en su voluntad a través de lo que Él expresa en su palabra. Y al estar con Él, obviamente seremos transformados a la imagen de su Hijo Jesús y sabremos qué hacer. ¿Recuerdan el caso de Marta y María? Marta, pues afanada con tantas cosas muy importantes, como tú y yo. Mañana inicia la semana y hay cosas muy importantes, pero en el contexto de la historia, Jesús está resaltando que lo importante en ese momento era estar a sus pies. Así que María lo descubrió y tomó una decisión radical. Voy a estar a sus pies. Se trata de abrir espacios, tiempos, momentos de cantidad para que se dé esta calidad con Dios. El segundo, donde yo siento que nos quedamos muy serios en el segundo punto, es sigue al Jesús crucificado, no al Jesús regio o regiomontano. No es esta mezcla de nuestras culturas que van formando nuestra manera de pensar. Es la palabra de Dios, es su voluntad, es su reino estableciéndose y transformando mis pensamientos, costumbres, rompiendo paradigmas en nuestra sociedad. Vimos cómo Pedro reprendió a Jesús cuando Jesús dijo, voy a ir a la cruz. Y Jesús dijo, no, que eso no, por favor Jesús, no te fanatices. Ahora, Pedro no comprendía la cruz, porque Pedro veía los milagros. Si vemos muertos resucitando, si vemos ciegos viendo, sordos escuchando, si vemos la multiplicación de la comida, si vemos estos milagros, si somos tan bendecidos, ¿por qué entonces tienes que ir a la cruz? ¿No te pasa que de pronto piensas, bueno, si somos tan bendecidos, ¿por qué ir a la cruz? Pues número uno, porque si Jesús no hubiera ido a la cruz, no hubiera derramado justicia en nuestros corazones. Nosotros no seríamos bendecidos como lo fueron los que vivieron en los tiempos de Jesús. Y número dos, jamás maduraríamos en nuestro entendimiento y en nuestro carácter. Ahora vamos a ver el tercer punto para avanzar hacia la madurez, y es aceptar los límites de Dios como su cuidado amoroso.
Léelo despacito. Aceptar los límites de Dios como su cuidado amoroso. Límites son parte de la vida diaria. Límites de velocidad. ¿Qué pasa si excedemos el límite de velocidad? Pues lo de menos es la multa, lo demás es el accidente. Hay límites de velocidad, límites de horarios. Hay un límite para llegar a la escuela, hay un límite de horario para el trabajo. Hay límites sociales, las buenas costumbres que se construyen en una sociedad para la sana relación entre sus miembros. Límites son importantes, límites que establecemos en nuestros hogares. Límites son el cuidado amoroso de Dios para nuestras vidas. Una característica muy importante del discípulo emocionalmente sano es una profunda comprensión bíblica y práctica de sus límites. Sin estos límites comprometemos gravemente nuestra capacidad para amar a Dios, para amarnos a nosotros mismos y amar a los demás por un largo plazo. Se compromete nuestra capacidad cuando excedemos nuestros límites, como excedemos la capacidad de un auto en su seguridad cuando excedemos el límite de velocidad. Cuando nos sometemos a los límites que Dios nos ha dado, estamos reconociendo que no somos Dios. Creo que lo estás leyendo ahí en la pantalla. Cuando nos sometemos a los límites que Dios nos ha dado, estamos reconociendo que no somos Dios. En lugar de esto, aceptamos que somos criaturas suyas y nos sometemos a su gobierno. Límites de Dios están expresados desde Génesis. Mira cómo dice Génesis 2:16. El Señor le advirtió a Adán: puedes comer libremente. ¿Verdad que dice libremente? Libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Excepto, versículo 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No es el árbol del bien y del mal, es el árbol del conocimiento. Si pudiéramos decirlo así, sencillo, es el árbol del conocimiento a través del cual pretendemos conocer el bien y el mal. Pero es imposible que usted y yo conozcamos todo el bien y todo el mal de acuerdo a cómo es Dios, puesto que estamos limitados en tiempo y en espacio. Y ahí es donde se genera mucho del problema y de la inmadurez emocional, cuando no lo vamos reconociendo estos límites. Y el Señor le dijo: si comes del árbol del conocimiento, sin duda vas a morir. Pero la serpiente, continúa en el capítulo 3, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras? ¿De veras Dios dijo que no debes comer de ninguno? ¿Eso dijo Dios? No, dijo: puedes comer de todo menos de uno. La serpiente lo cambia y dijo: ¿con que Dios no quiere que comas de todo? ¿Con que Dios no quiere que disfrutes tu vida? ¿Con que Dios no quiere que seas feliz? Como que Dios te está escondiendo algo. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben de comerlo. Y le agrega a la mujer: ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y entonces viene el engaño para romper los límites. Y la serpiente dice, versículo 4, no morirán. Así, en signos de admiración: no morirán. Dios está equivocado.
Yo no reconozco mis límites, yo lo puedo hacer, yo tengo el derecho, yo trabajé por ello, a mí nadie me va a decir lo que debo de hacer, no voy a morir. Y cuando pasa el tiempo y ves que no hay una consecuencia de transgredir el límite, no estuvo el agente de tránsito cuando le pisaste, dices, bueno, no pasó nada. Lo mismo sucedió con Adán y Eva, se lo comieron y parece que no sucedió nada, no cayeron en ese instante muertos, pero empezó una degradación en sus corazones, rompieron un límite del cual ya no era posible regresar. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, en cuanto rompan sus límites, y ese es el pensamiento humanista, rompe tus límites. Sí, hay áreas donde debemos romperlos, romper la mediocridad, el dejar las cosas para último momento. Sí hay límites que debemos romper, pero cuando hablamos de los límites que Dios pone, es diferente. Dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y mira la propuesta de la serpiente y serán ¿como quién? Qué chido está eso. Sí, yo quiero ser como Dios. Yo decido sobre mi cuerpo. Yo decido sobre mi género. Yo decido porque yo soy Dios. Wow. Con el conocimiento del bien y del mal, pero como he dicho, no a la manera de Dios, estamos muy limitados. Y la mujer quedó convencida. Ahora el hombre también, vio que el árbol era hermoso, pues ser como Dios. Por eso de pronto escuchamos en la iglesia estas vertientes de pensamiento, de doctrina, como que nos hacen como una especie de semidioses. Tú dilo y decrétalo. El otro día me dice mi hija, no les voy a decir cuál hija. Ya me dicen mis hijos, pues di cuál, hombre. Pues luego nos andan preguntando que quién. La más pequeña me dice, papá, vamos a orar para que el lunes llueva. Digo, ¿por qué? Es que los lunes toca educación física y no me gusta. Entonces yo le tengo que explicar, es que no se ora por eso. No somos dioses, no le ordenamos a Dios. Dios no es un cajero automático que poniendo el NIP en el nombre de Jesús, Él responde cada oración. Él no es así, mi hija. Y la lluvia, créeme que a Dios le importa más el bienestar de toda una región que tú hagas deporte el lunes. Pero esta vertiente, elevando la oración a un nivel de ordenar y como que se mueven los elementos y Dios transgrede sus leyes para darme lo que yo quiero. Ese es el pensamiento que creemos que somos Dios. Y entonces viene la frustración en el creyente. Si yo le digo a mi hija, sí, vamos a orar que no llueva, pues a lo mejor no llueve, ¿verdad? Y, ay, gracias a Dios que no llovió. Pero si llueve, y a algunos les llueve sobre mojado, viene la frustración. Es que yo oré, es que yo le dije a Dios. Sí, pero es que tú y yo no somos Dios. No somos la cuarta persona de la Trinidad. Y hay oraciones que Dios no va a contestar. ¿Cómo, Luis? Sí, aunque te hayan dicho que la oración es muy poderosa, lo que es poderoso es Dios. Pero hay gente que tiene más fe en su fe y en su oración que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Y ese es el pensamiento.
serás como Dios. Y viene la frustración, el desencanto. Es que yo pensé, yo creí, yo dije. Y la mujer quedó convencida porque era hermoso. Su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del árbol y lo comió. Y después le dio un poquito a su esposo, ¿verdad? Que estaba con ella, y él también comió. Pablo dice más tarde a los corintios: temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Y cuál es la astucia? Rompe los límites que Dios te ha puesto. Coquetea con eso, no pasa nada. Vas a ser como Dios. Mira qué delicioso, hombre, es coquetear con la mujer que no es la tuya. Mira qué delicioso es lo que estás haciendo. Dios por alguna razón no quiso que lo disfrutaras. Y entonces vamos a romper los límites civiles y sociales. ¿Para qué ir al registro civil y casarnos si nos amamos? No, Señor, fírmele. Póngase el yugo y sus límites para honrar a Dios y a su mujer. Y vamos rompiendo límites. No pasa nada. Hay un momento en que Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice: a ver, Ezequiel, ven tantito. ¿Cuál es ese dicho que traen entre ustedes, el pueblo de Israel, de que van pasando los días y toda palabra profética desaparece y no pasa nada? Le dice: diles que va a pasar. Y pasó. Límites son el cuidado amoroso de Dios. ¿Por qué límites? ¿Por qué 2 árboles? ¿No te atormenta a veces esa pregunta? ¿Para qué? Bueno, para que el amor sea amor, debe tener la posibilidad de no serlo. El amor a Dios se expresa en la confianza de hacer su voluntad y no la nuestra. Vamos a dejarlo ahí un momento para que lo puedas leer. Para que el amor sea amor, debe tener la posibilidad de no serlo. Dios nos creó a su imagen y semejanza, no con libre albedrío, con la voluntad, con una voluntad. Pero nos ha confundido el término libre albedrío. Es que yo tengo libre albedrío. No lo tiene usted ni lo tengo yo, porque Dios ha puesto un límite para nuestros días. Y dice su palabra que al final, cuando partamos de esta tierra, en un momento determinado compadeceremos para dar cuentas de lo que hicimos. ¿Creyente o no creyente? Si yo tuviera libre albedrío, Dios sería injusto en luego juzgarme por lo que dio la libertad de hacer. Pues si tú me dejaste, cuando se nos olvida, ¿verdad?, que le dimos permiso al hijo de llegar a las 11, 12, 1 de la mañana y nos enojamos. ¿Dónde andas? Pues tú me dejaste. No me puedes juzgar por algo que tú ya permitiste. Pero Dios sí nos va a juzgar y tiene límites. Pero nos otorgó una voluntad para que tomemos su voluntad. Por eso Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Dios, al otorgarnos una voluntad para obedecerlo, para amarlo, de esa manera pudiéramos llegar a amarlo. Imagínate que yo hubiera llegado hace ya casi 30 años que le pedí a Ivonne que fuera mi esposa. Y hubiera llegado y le hubiera puesto una pistola así 38 expansiva y le hubiera dicho: ¿te quieres casar conmigo? Y hubiera dicho: claro, por supuesto. He estado pensando en ello desde que te conocí. Ahora sí lo pensó, ¿verdad? Pero es que no está aquí.
Pero se le tiene que preguntar, ¿te gustaría? ¿Estarías dispuesta a casarte conmigo? Y dar la posibilidad de que digan no. Si Dios nada más hubiera puesto un árbol, el árbol de vida, y pudiéramos comer de todo, nunca hubiéramos llegado a amarlo, ni a conocerlo. No hubiéramos tenido la opción. Seríamos como robots preprogramados para hacer una sola cosa. Pero Dios dijo, quiero que me ames, quiero que me compruebes, quiero que te enamores, porque a través de mi Espíritu Santo te voy a seducir. No es el Dios allá encumbrado, un espíritu así que flota, no es un cajero automático ni el viejito débil del cielo. Él es el Dios enamorado, consciente y agresivo en una cruz que luchó para recuperarnos. Pero esta es la mentira de no tener límites. Los límites de Dios no son para controlarnos, manipularnos o castigarnos. Son su cuidado amoroso con el propósito de que alcancemos madurez para disfrutar su rica herencia en Cristo. Los límites de Dios no son impuestos, no. Son observados en el ejercicio de nuestra voluntad. Y quiero hablarte de los límites en la persona de Jesucristo. Porque si ponemos así la vara tan alta y decimos hasta Jesús, Dios tiene límites. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no tiene libre albedrío y hace lo que le da la gana. Ese pensamiento nos lleva a decir, ay, pues pasó esto, pues Dios sabrá por qué. ¿Cómo? Es porque creemos que Dios tiene libre albedrío y hace lo que le da la gana a pesar de nuestro dolor. Pero cuando comprendemos los límites que Dios mismo tiene y los expresó a través de Jesucristo, entenderemos de su cuidado amoroso. De que sí tendremos aflicción en este mundo, por supuesto, y pasaremos por ella cíclicamente, pero confiamos de que Él ha vencido al mundo. Los límites de Jesucristo se ven expresados en muchas formas en los evangelios, pero hay una muy específica en Lucas capítulo 4, donde el diablo viene a tentarlo y le dijo, si eres hijo de Dios, son los límites a nuestras necesidades. Es uno de los primeros límites. Porque generalmente nosotros los seres humanos decimos, es que yo necesito, es que yo quiero, es que yo merezco, desde las necesidades más básicas. Como Jesús, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pues venía de un ayuno de 40 días. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Reconocer nuestros límites. Aunque tengo mucha hambre, aunque tengo el deseo, y es algo muy básico, el amar y ser amado, el sentirme realizado y respetado, yo tengo los límites porque no voy a hacerlo a cualquier precio, porque mi satisfacción viene de la palabra de Dios. Y la palabra no como la letra escrita, porque la letra escrita puedes leer eso o Calimán o lo que tú quieras en las redes sociales y va a tener el mismo efecto. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela que la palabra, el verbo hecho carne, es Jesucristo, quien viene a saciarnos en el interior, a fortalecernos, donde ya no es la necesidad básica de crear una dependencia sobre otro ser humano que rompe los matrimonios, que rompe las relaciones padres e hijos, donde tú estás para hacerme feliz. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú me hagas feliz.
yo no puedo alimentarme de ese pan. Pero si voy con Dios y Él es el pan que me alimenta y me nutre, yo no vivo para que tú me sacies, yo tengo pan para darte. Es una gran diferencia. No es el 50 y 50, es el 100 y es el 100. Y si rompemos ese límite, vamos a romper con nuestra capacidad de amar a largo plazo. Límites, el segundo límite que mostró Jesús fue el límite a sus capacidades. Lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda la autoridad. Híjole, al igual que Eva, este es un fruto muy sabroso. Sí. Tener la autoridad, la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Los límites en nuestras capacidades, los límites de hacer para lograr y sentir que nuestra identidad está basada en los logros. Y yo quiero esa gloria, yo quiero ese reconocimiento, yo quiero ese aplauso. Yo digan: híjole, compadre, usted qué bárbaro, qué bueno es. ¿Sí, verdad? No lo había notado. Y entonces adoramos nuestras capacidades. Adoramos nuestra capacidad de hacer, de lograr. Y en el altar de nuestras capacidades nos sacrificamos a nosotros mismos, a nuestros hijos y nuestros matrimonios, queriéndonos convencer que es para dejarles una herencia. Pero tú eres la herencia de ellos. Y esa adoración a nuestras capacidades, a nuestros talentos, que Dios nos las dio por algo y hay que multiplicarlas, así lo dice la Biblia. Pero tú sabes cuando estás excediendo los límites, cuando tu salud física, mental, emocional están decayendo, cuando la salud en el hogar está decayendo, es que estás rompiendo tus límites de capacidades. Y el tercer límite es el límite a nuestro entendimiento de la voluntad de Dios. El diablo como que agarró la onda por donde Jesús lo estaba dando, a través de su palabra. Y entonces el diablo dijo: bueno, vamos a hablar el mismo idioma. Lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Sí, pues sí soy. Pues échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No puedo sacar un texto fuera de contexto como pretexto para crear toda una manera de vivir. Y de nuevo, creer que la palabra de Dios, de una manera aislada y en un exceso de personalizarla, está a mi servicio. Es el contexto de la palabra de Dios completo, de pasta a pasta, y que tiene que ir en armonía con la persona de Dios, con su palabra y con lo que Él ha establecido como límites para protegernos. No es simplemente que Dios me dijo y argumentando, presentando como el policía la charola de que Dios me dijo, es que yo puedo hacer lo que me da la gana, ignorando los límites. Es que la Biblia dice
que el poder de la vida y de la muerte están en tu boca. Sí, pero en un contexto muy pequeñito. No somos como Dios. No nos vamos a poder parar como Génesis 1 y decir que se haga el sol. No, está dentro del límite de la autoridad que Dios nos ha dado sobre unas personas en particular. No creamos como Dios. Entonces estos fueras de contextos, esta falta de balance en todas las verdades bíblicas nos llevan a romper los límites. Y cuando se conjugan los tres límites, y entonces yo creo que puedo, yo puedo hacerlo. Es muy peligroso. Como Eva, al ver el árbol dijo, sí puedo agarrarlo, sí puedo comerlo, sí está muy delicioso. Nadie me va a impedir llegar a él. Y enos aquí estamos. Pero Pablo enseña, el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía. ¿Lo puedes leer conmigo? El Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Armonía. ¿Está en armonía o es una disonancia? En el hogar yo estoy sonando. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza y yo puedo. El hombre. Y la mujer, pues yo también puedo. Y a mí Dios también me habla. Y los hijos, pues yo también. ¿Qué es? Disonancia. Pero cuando hay armonía con la voluntad de Dios expresada en su palabra, los límites están muy claros. Yo ya sé por qué cosas debo orar y cómo orar y cuáles son aquellas cosas que yo debo esperar para que Dios obre de acuerdo a una voluntad ya expresada y conocida en su palabra. Esos son mis límites. Estos límites nos van a ayudar a ponerle límites a otras personas. A decir, yo no puedo. Perdón, estoy limitado. ¿Por qué? Porque yo conozco la voluntad de Dios. Yo puedo establecer límites, prioridades. No puedo. Oye, compadre, vente, fíjate que hoy que ya tengo un compromiso. ¿Por qué? Porque tengo límites para atender a mi familia en un tiempo determinado. Llega el compadre, oye compadre, mira este negocio, híjole, nos va a llevar al éxito total. Tengo mis límites, pero tengo la promesa que mi Dios pues suplirá. Pero dentro de mis límites sí voy a ser el mejor, sí me voy a preparar, sí voy a adquirir conocimiento y tomar los cursos y dejar la procrastinación a un lado y me voy a esforzar en la gracia. Pero estos son mis límites. A mí me hablan, pastor, puedes ir, puedes venir, puedes hacer. No puedo, tengo límites. Uno de los límites que comúnmente transgredimos y que nos provocan ansiedad, condenación, incluso depresión y aislamiento, entre otros síntomas, es el límite del pasado. Muchos estamos rompiendo ese límite y queriendo ir al pasado y al pasado. Y rompemos ese límite porque nos sentimos o condenados o tristes, o estamos viviendo una circunstancia diferente a los éxitos del pasado. Y entonces vamos al pasado y vamos al pasado y vamos al pasado y vivimos en el pasado. Y bueno, los que llegamos a cierta edad, pues ya usamos frases como que en mis tiempos. Y eso está bien. Yo les digo a mis hijos, las rolas son ochenteras.
y háganle como quieran. Eso no está mal. Pero que yo me sienta condenado por los errores del pasado y que acepte los límites por los errores de mi familia, de mis padres o de cualquier ancestro, va en contra de la verdad expresada en la palabra de Dios, donde nos ha hecho nuevas criaturas. Pero yo tengo límites. Yo no puedo transgredir esos límites. Y cuando tú aceptas ese límite, que no puedes hacer nada por el pasado, no puedes hacer nada por lo que sucedió hoy en la mañana antes de llegar aquí. Cuando tú comprendes que aún los ángeles tienen límites en el tiempo, hasta ellos pueden llorar el tiempo perdido, porque no se recupera el tiempo. Pero yo tengo una promesa, aunque es mi límite y no voy a estar viviendo en el pasado, ni de mis errores, ni de las glorias que viví. Yo sé que mi Dios, de acuerdo a su promesa, restaurará mi vida. Y lo que robó, como dice el libro de Joel, la oruga, el saltón y las plagas del pecado y de todo aquello, mi Dios puede traer a nueva vida y nuevas oportunidades. Por eso la fe se extiende hacia adelante. La gratitud y el remordimiento viven atrás, en el pasado, pero Dios vive en el futuro, vive en la fe, en lo que hoy no es, pero que gracias a su palabra, gracias a sus atributos, a su gran amor, yo sé que existirá. Y por eso el apóstol Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, porque Dios vive ahí adelante. No vive allá en el pasado, y no voy a estar rompiendo el límite hacia atrás ni hacia adelante. Voy a vivir en el presente con la mirada puesta en el galardón. Sí, dale un fuerte aplauso a Él. Y si eres tan amable de ponerte de pie, podemos reconocer nuestros límites. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles límites has rebasado? No es para condenarnos ni entristecernos, es para agarrar la onda. ¿Cuáles son los límites? ¿Estás viviendo en el pasado? ¿Estás simplemente pensando en las necesidades básicas? ¿Estás transgrediendo los límites de tus capacidades? ¿O de una manera religiosa nos aferramos a cierto versículo de la Biblia o aspecto de la personalidad de Dios, ignorando los demás? Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que no somos Dios, que tenemos límites, que incluso hemos permitido que otras personas rompan nuestros límites, algunos con un sentido de abuso, porque no puedes decir no, no puedes decir ya basta, y sientes como que algo te tapa la boca, y cuando ya no aguantas más, explotas. Hoy creo que el Espíritu Santo nos quiere ayudar a reconocer nuestros límites, porque no somos Dios, nunca seremos como Dios. Pero hoy, de acuerdo a su palabra y en el ejercicio de nuestra voluntad, escogemos comer de todos los árboles, menos, Señor, del que rompe los límites que tú has establecido en tu palabra. Rehusamos al conocimiento del bien y del mal
que viene alimentado, Señor, por la humanidad, por nuestra cultura, por nuestro egoísmo y codicia. Queremos disfrutar a Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos madurar en nuestra alma para amar a Dios, para apreciarnos a nosotros mismos sin egoísmo y amar a los que nos rodean. Deseamos un hogar en armonía, no en disonancia, en armonía. ¿Qué áreas de tu vida no están en armonía con Dios? Tal vez necesitas un tiempo a solas. Yo a veces le digo a Dios: Dios, mira, en este momento no lo puedo apuntar, pero me voy a ir un momento a solas contigo y voy a meditar de nuevo y voy a apuntar. Y proponte escribir estos límites y tomar las decisiones de acuerdo a la palabra de Dios y al sentido común del Espíritu Santo, para poner límites y vivir en armonía con el Espíritu Santo, contigo mismo y con los demás. Y te damos gracias, Señor. Queremos ser una iglesia que reconoce sus límites. Que podamos transmitir a los demás estos límites. Porque tú eres Dios y tú seguirás obrando tu buena y perfecta voluntad. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús.